Hola, bienvenidos nuevamente a otro Jueves de Luz. El día de hoy quiero hablarles un poquito acerca de, como ya lo vieron, del ego. Me he dado cuenta que quiero exponer diferentes temas que se me presentan a lo largo de la semana, pero hay ciertos puntos que no hemos explicado en un video anterior que tal vez necesitan mayor explicación, entonces me quiero ir por estos pasos primero, como en este caso el ego. Probablemente todos hayan escuchado acerca de él porque es una palabra que muchas ocasiones estamos utilizando, o muchas personas habrás escuchado que dicen así, que no, pues está actuando desde el ego, o que tiene ego. El ego siempre escuchamos de él en todos lados, entonces el día de hoy vamos a saber un poquito más cómo nos enseñan los ángeles acerca del ego. El ego no es más que los miedos que nosotros tenemos. El ego es el que nos los viene a traer o nos los está recordando constantemente. Entonces los ángeles nos dicen, o por lo menos es lo que yo he recibido de información acerca de ellos, en muchas culturas ven el ego como algo completamente negativo y que pues nos tenemos que deshacer de él, pero en toda la información que a mí me ha llegado, que he recibido, siempre me hablan, y pues esta información ha sido por medio de los ángeles, me hablan que no es necesario que eliminemos el ego, simplemente que lo sepamos identificar y que lo controlemos, que lo hagamos como que no nos controle él a nosotros, sino nosotros seamos quienes lo identifiquemos y lo controlemos. El ego tiene varias maneras de manifestarse y, como les dije, pues son nuestros miedos, pero el ego tiende a como que enaltecerte o a empequeñecerte, a tratar de aplastarte. Es esa voz que te dice que no puedes hacer algo y empieza a traer todos tus miedos, que no eres suficientemente bueno para algo, que todavía no te hace falta estudiar más, que todavía te hace falta saber más, que todavía no tienes lo que necesitas para determinada cosa, o que si haces algo te va a pasar esto. Ese es el que te trata de aplastar. Y la otra manera pues te trata de enaltecer, de decir que tú eres mejor que los demás y que nadie va a ser nunca como tú y que no te van a llegar a tu nivel. De esas maneras te habla el ego, como que también te trata de enaltecer y te trae pues un punto de soberbia. Esta es una manera que te afecta pues negativamente el ego. Sin embargo, los miedos, sí hay un punto en el cual sí es necesario que nosotros tengamos miedo, porque es en el punto en el de sobrevivir. El sentido de supervivencia que te da el miedo es el único que se podría hablar de los miedos que es bueno o que es positivo y que lo necesitamos tener. Es ese miedo que algo tal vez te pueda pasar y te hace reaccionar y te da ese sentido de supervivencia. Esa es la manera positiva de utilizar el ego. Y bueno, en las otras dos que yo les estaba comentando, el ego que te aplasta o el ego que te enaltece, que te hace soberbio, esa es una manera pues negativa que nosotros lo podríamos describir. Sin embargo, para irnos conociendo un poquito o identificar cuándo está actuando el ego, cuándo nos está controlando el ego, uno de los ejemplos podría ser mentir. Cuando tú mientes, estás actuando desde un miedo a que tal vez alguien se enoje por algo que dices o por algo que no dices. De esta manera tú puedes estarte dando cuenta completamente que estás actuando desde el miedo y por lo tanto desde el ego. El ego es el que te trae todos esos miedos, y cuando actuamos desde el ego, cuando actuamos desde el miedo, el miedo, ¿qué es lo que te hace? El miedo por lo regular te paraliza y no te deja avanzar. Pero lo que los ángeles nos enseñan y lo que nos quieren decir es que nosotros debemos aprovechar esos miedos que es lo que nos trae el ego, para irlos liberando. Esa es la manera en que nosotros vamos a ir reconociendo y saber qué es lo que nosotros tenemos que aprender y qué es lo que tenemos que ir liberando. Si es este miedo a que alguien se enoje conmigo, pues analizar y trabajar sobre ese miedo que estamos teniendo y por qué pensamos, o de dónde viene ese temor a que alguien se enoje contigo. O tal vez si tú eres muy tímido, la timidez también viene del miedo a tal vez ser juzgado. Los miedos se pueden manifestar en nuestra vida por medio de diferentes emociones. Por ejemplo, el mentir. Cuando tú estás mintiendo, por lo regular es porque tienes miedo a que la otra persona se enoje contigo o que te vayan a regañar, entonces mientes. Cuando estás mintiendo, estás actuando desde el ego y estás actuando desde ese miedo. Entonces siempre tenemos que tratar de que todas nuestras acciones y todo venga actuando desde el amor
desde el amor a nosotros mismos. Ahora, cada uno tiene diferentes experiencias de vida, por lo cual cada uno tiene que ir reconociendo y procesando o vivir ese proceso para liberar sus propios miedos. Pero aquí yo les estoy poniendo algunos ejemplos como eran ese mentir, puede ser la timidez. La timidez también es miedo a ser juzgado, entonces hay que analizar por qué estoy teniendo miedo o quién pienso que me va a juzgar o qué me pasó que ahora tengo ese miedo, qué ocurrió que me sentí juzgada. Criticar, cuando estás criticando a otra persona, estás hablando de tus propios miedos y de tus propias inseguridades. Estás diciendo que no te sientes completamente seguro, que necesitas como que aplastar a alguien más o criticarlo para tú levantarte el ego, o en este caso para liberarte de ese miedo a que alguien sea mejor que tú. O los celos también, cuando estás sintiendo celos, estás actuando desde el miedo y estás actuando desde el ego porque tienes miedo a que la otra persona te deje o que tal vez no seas lo suficientemente bueno para esa persona y se vaya. Por eso llegan los celos. Pero todo esto son miedos. Entonces, cuando reconocemos que todas estas emociones que nos afectan vienen desde un mismo punto y son los miedos, es cuando empezamos a poder trabajar, reconocerlo y sobre todo poder controlar. Tú sola te vas a ir dando cuenta en tu día a día cuando estás actuando desde el miedo, cuando el ego está llegando a ti y te lo está mostrando. Entonces, cuando nosotros aprendemos a identificar nuestros propios miedos, también aprendemos a identificar los de las demás personas. Por ejemplo, cuando veas a una persona tal vez que está enojada, que está gritando, que está criticando, puedes evitar entrar y engancharte, como dicen, no te enganches con su ego, no te enganches con sus miedos. Puedes tú verlo desde esta perspectiva e identificar, esta persona está teniendo miedo, está gritando, te dejas enganchar y tú también envuelves ya tus miedos. Es cuando las discusiones pues ya se hacen más grandes y ya ni siquiera saben de dónde proviene todo esto. Para dar un ejemplo también, normalmente ahorita las personas decimos que estamos estresadas, entonces hablar de estoy estresada es decir, tengo mucho miedo por lo que me está pasando, tengo mucho miedo por lo que va a ocurrir, esa ansiedad. Cuando sientes ese miedo, incluso que proviene de parte del ego que te está viniendo a mostrar todo eso, puedes llegarlo a sentir tal vez aquí en la boca del estómago, ese sentimiento. Entonces también eso te puede ayudar a identificarlo, pero pídele a tus ángeles que te ayuden a reconocer cuando esos miedos lleguen a ti, cuando tu ego te los venga a mostrar, que te ayuden a identificarlos para poder controlarlo, incluso para poderlo procesar y poderlo liberar. Y si le quieres pedir ayuda a algún arcángel, el arcángel que te puede ayudar es el arcángel Miguel. Pídele que venga y te ayude a liberar, identificar esos miedos, que te ayude a liberarlos y así poderte tranquilizar para así tomar las mejores decisiones. Lo mejor es que si tú te estás dando cuenta que estás teniendo estas emociones que provienen del miedo, pues es no actuar, hacer una pausa, identificarlo, procesarlo para poder liberarlo y siempre actuar desde el amor. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen de qué es el ego. El ego es esa voz interior que todos tenemos que nos hace sentir inseguros o que nos dice que no nos merecemos algo o al contrario, que somos superiores a los demás. Es esa voz que nos va a traer nuestros miedos para identificarlos y los ángeles lo que nos aconsejan es que lo controlemos, que lo utilicemos como un aliado para identificar esos miedos que nosotros necesitamos liberar para nuestro mayor bienestar. También dijimos que el miedo, hay dos tipos de miedo, el miedo que viene que te trae este ego y el miedo de supervivencia, que es totalmente válido y es pues ese miedo que te genera el huir de alguna situación o el miedo a perder la vida y es el que te va a ayudar a estar en este mundo, ¿no? A sobrevivir. El ángel que nos puede ayudar a liberar todos estos miedos es el arcángel Miguel, es el que le podemos pedir ayuda para liberarnos y sentirnos más tranquilos. Y con esto terminamos el video el día de hoy. Como siempre me despido deseándoles que sus ángeles los sigan guiando y los sigan acompañando en cada momento, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo jueves de luz.